Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de decirte y de glorificar tu nombre con los cantos. Te pedimos para que ahora en este tiempo también tu Espíritu nos esté dando disposición en nuestro corazón, sabiduría, entendimiento, para poder llevar el mensaje de tu palabra de manera clara, fiel, tal como es la intención tuya, Señor, la intención del Espíritu Santo, que pongas disposición también en cada uno de nuestros corazones para recibir tu palabra y que la palabra cumpla el propósito en nosotros para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema del día de hoy, pues, tiene que ver con una responsabilidad que tenemos con base en lo que somos como creyentes. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes? ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos está dando a nosotros como creyentes? ¿Qué nos pide Dios de nosotros con base en lo que somos y con base en lo que Él nos ha dado a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz? Entonces vamos a reflexionar en un tema que tiene que ver con el significado de estar en Cristo y qué implicaciones tiene eso para nosotros. Una persona que ha sido redimida y que ha sido perdonada es una persona que adquiere una nueva identidad. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5, 17, un versículo que aprendimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? ¿Desde cuándo aprendimos ese versículo? Mejor dicho. Entonces, el hecho de ser una nueva criatura, ese cambio que se produce en nosotros, a su vez, ese cambio también implica una nueva identidad. Eso es lo que está diciendo aquí 2 de Corintios 5, 17, una nueva identidad. Y esa nueva identidad consiste es en lo que nosotros somos y tenemos por Cristo y en Cristo, y no por nosotros mismos.
Y la identidad en general responde a una pregunta. La identidad en general responde a una pregunta, es ¿quién soy yo? Eso es lo que responde la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué es importante que como creyentes entendamos y definamos la identidad? ¿Para qué me sirve a mí saber acerca de mi identidad? Porque lo que somos, o nuestra identidad, determina cómo vivimos. Nuestra identidad debe determinar cómo vivimos y también lo que nosotros hacemos. Entonces, quien soy yo me debe llevar a mí a determinar qué hago y cómo vivo, y no lo contrario. O sea, lo que hago y lo que vivo determina lo que soy. No. Nosotros como creyentes primero somos algo en Cristo, y eso determina entonces lo que hacemos. ¿Cómo se define la identidad del creyente en Cristo? Pues precisamente lo vimos acá en 2 de Corintios 5:17. Se define por lo que Dios le ha dado. La identidad de un creyente se define por lo que Dios le ha dado por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos da identidad. Eso es lo que nos da a nosotros valor. El valor de un cristiano está en lo que es por Cristo y en Cristo. Y en ese punto, o en ese sentido, podemos hacer un contraste entre lo que es la identidad de un creyente en Jesucristo y de un no creyente. ¿A qué atribuye el mundo la identidad? La identidad del mundo la atribuye, y el valor que una persona tiene es según lo que la persona posee o según lo que tiene. Su identidad en el mundo está basado en lo que tiene, en lo que posee, en lo que hace. Entonces por eso vemos un sobreénfasis mucho en tener, en los bienes materiales, en los conocimientos, en las capacidades, en los logros, en los títulos, lo cual no está mal. No estoy diciendo que los títulos están mal y que estudiar está mal y que trabajar está mal. Nada de eso está mal. Nada de eso es malo en sí mismo, solamente que eso no debe ser lo que a nosotros nos debe dar identidad. Pero en el mundo, para los que no están en Cristo, en gran medida su identidad depende de lo que poseen o de lo que han hecho. Pero un creyente no debe determinar su valor por eso. Un creyente no debe determinar su valor por sus conocimientos teológicos, por sus logros ministeriales, por lo bien que puede hacer algo ministerialmente, o tocar un instrumento, por la cantidad de ofrenda que da. No valoramos la identidad de una persona en esos aspectos. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana, a través de un pasaje que muestra esa realidad. Y es una de las facetas de la identidad del creyente y las implicaciones que tiene eso para nosotros. Esta faceta de la identidad del creyente es acerca de que es luz para alumbrar. Es luz para alumbrar al mundo. Luz para alumbrar al mundo. De eso se trata precisamente el aspecto, la faceta de la identidad que vamos a ver hoy a través de Efesios 5, versículos del 8 al 11 y Mateo 5, del 13 al 16. Y la palabra dice, somos
somos ya luz de Dios para alumbrar al mundo. Vamos a iniciar con Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese es el primer pasaje alusivo a la identidad. Hay muchas facetas de la identidad de un creyente, pero esta es una de las facetas. Está que hemos sido reconciliados con Dios, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, etc. Pero esta que vamos a ver hoy es que somos luz de Dios para alumbrar el mundo. De lo que he aprendido en cuanto a la identidad del creyente en Cristo es que Dios tiene un propósito muy especial al darnos una nueva identidad. Dios tiene un propósito especial. Y no es solamente proveer y dar algo para nada y por nada, pero Dios tiene un propósito siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros como creyentes, es cómo afecta esa identidad mi propia vida y también la vida de otros. ¿Cómo afecta esa identidad mi propia vida y cómo afecta la vida de otros? Vamos a mirar en este pasaje que acabamos de ver, en Efesios 5, del 8 al 11, cómo podemos ver este principio de la identidad y de lo que significa eso para nosotros. Entonces, hay una realidad en ese principio de lo que somos, y lo dice ahí en el pasaje, ¿verdad? Ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo éramos tinieblas, o sea, hay un cambio allí, pero ahora somos luz en el Señor. Entonces, la identidad tiene un significado y un propósito, una implicación, y es cómo debemos andar. Debemos andar como hijos de luz. Como hijos de luz. ¿Qué significa hijos de luz? Pues la palabra hijo tiene un significado especial, tiene un significado importante. Quiere decir que es concebido, es engendrado por la luz, ¿cierto? Que es Dios. No hemos sido engendrados por voluntad humana ni por voluntad de carne, sino por el Espíritu, sino por Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y el principio es parecido aquí. Somos hijos de luz porque Dios es luz. Entonces, su ADN es la luz. Y por lo tanto, debe conducirse de esa manera, irradiando la luz que ya se le ha dado, la luz que hay en su interior. ¿De qué forma entonces debe conducirse un hijo de luz? El hijo de luz, como ahora tiene luz, ya no está en tinieblas, entonces ya tiene una capacidad para poder discernir entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Y en consecuencia entonces tiene que
escoger vivir en lo que le agrada a Dios. Entonces, como en otro tiempo eras tinieblas, dice ahí el versículo 8, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hay un cambio que se ha hecho. Entonces, con base en ese cambio, hay la necesidad de conducirnos conforme a ese cambio. Y los versículos 3 al 5, no los incluí allí, pero podemos leerlos, los versículos 3 al 5, porque el contraste es importante. Creo que lo tengo ahí, versículos 3 al 5. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces los versículos 9 y 10 nos están hablando de lo que es la luz. Hay un contraste allí. Porque el fruto del Espíritu, dice el versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahí están las obras, esas son las obras de las tinieblas. Pero hay un cambio, porque una persona que ha respondido a Cristo y que está en Cristo, es una persona que tiene un cambio interior que Dios ha dado por medio de su Espíritu al nacer de nuevo y al ser regenerado su corazón. Y por eso tiene que mostrar el contraste y la diferencia para poder ver esta identidad, esa identidad que está allí en los versículos 3 al 5, con el versículo 8 y el versículo 8 al 11, la nueva identidad. Es necesario que entendamos cuál fue el cambio que Dios hizo y qué es a lo que nosotros estamos llamados a hacer con base en ese cambio. Dice, ni aun se nombre esto entre vosotros como conviene a santos, sino antes más bien acciones de gracias. Hay un cambio para nosotros como creyentes. Y el versículo 9 y 10 que lo mencioné, habla del fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu que debe evidenciar toda persona que es un hijo de luz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, la bondad, la justicia, la verdad. Eso tiene que marcarnos a nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y eso es lo que tiene que identificarnos, el fruto del Espíritu. Entonces, en ese orden de ideas, llama la atención la forma como Dios está presentando lo que ha hecho. O sea, es algo sobrenatural que ha hecho en nuestras vidas. Y de pronto es algo que palpablemente no podemos ver. Dios sí lo puede ver. Pero es algo que es algo real, espiritualmente real en nuestra vida. Estábamos ciegos en tinieblas, pero ahora Dios entonces realiza una operación para que nosotros veamos la luz y seamos luz. Dios es el médico por excelencia. Y oramos a Dios
cuando tenemos necesidades físicas y decimos, Señor, tú eres nuestro médico por excelencia, ¿verdad? Y es cierto. Pero Dios no es solamente médico por excelencia físicamente, sino espiritualmente, porque estamos ciegos y nos da la vista. Y Dios nos hace un trasplante también de corazón, porque es capaz de quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Entonces Dios no es solamente médico por excelencia físicamente, sino también espiritualmente. Dios es capaz de dar vida, de dar luz, de poner un corazón nuevo. En las tinieblas, ese cuadro que se presenta allí, en las tinieblas uno puede tropezar y caer. Pero ahora ya podemos ver, ahora ya podemos caminar, podemos ver la realidad. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar, que hay un cambio ahora que nos está capacitando para obedecerle y para hacer su voluntad. Y también dice que en otro tiempo, eso eran en otro tiempo, o sea, eso es algo del pasado, eso era de la vieja identidad. Pero aquí tenemos que pensar y reflexionar entonces qué está sucediendo si en algunos momentos eso no es una realidad para nuestra vida. Puede ser que nos quedamos en el pasado, o puede ser que regresamos al pasado. Y eso es lo que tenemos que reflexionar y ser conscientes de por qué esa realidad espiritual no es una verdad en nuestra vida siempre. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que tenemos que ser conscientes y confrontar nuestra realidad con lo que Dios está diciendo. Dice Efesios 5:8 allí, lo que somos. Está declarando lo que somos. Y eso nos tiene que ayudar a afirmarnos para tomar lo que el Señor nos ha dado, para apropiarnos de lo que el Señor nos ha dado. Porque si yo no sé, no estoy consciente de que soy luz en el Señor, si yo no tengo claridad de esa realidad, entonces voy a seguir conforme a mi vieja naturaleza. Y mi conducir va a ser de acuerdo a esa identidad de la vieja naturaleza. Entonces, es por eso que al entender la realidad de lo que Dios ha hecho en nosotros, el cambio es importante. Lo que el mensaje que Dios nos está dando a nosotros acá es que necesitamos tener conciencia de la realidad, de lo que Dios ha hecho, del cambio que Dios ha hecho. Y que tenemos una necesidad imperiosa, importante, de abandonar, de luchar contra todo aquello que sigue en nuestra vida y que nos identifica según el mundo, y que tenemos que vivir de acuerdo con la identidad que Dios nos ha dado, nos ha provisto. Por eso el versículo 8 dice, mas ahora sois luz, mas ahora, esto era en el pasado, mas ahora sois luz en el Señor. Pero dice algo más en el versículo 11. Dice, y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nuestra identidad como luz, hijos de luz, eso tiene implicaciones importantes, y es no involucrarnos en cosas que son de las tinieblas, cosas que son de oscuridad, sino que nosotros tenemos una responsabilidad de evitarlas, tenemos una responsabilidad de rechazarlas. Por ejemplo, el carnaval es una obra infructuosa de las tinieblas, porque el trasfondo del carnaval o del Halloween, eso es de la oscuridad. No edifica para nada a un creyente, no nos aporta, no aporta nada. Destruye para la vida espiritual, para el crecimiento personal. No hay nada de luz, todo es oscuridad allí. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que no solamente no participemos, sino que las reprendamos, no quiere decir que nos vamos a ir para la vía 40 a reprender, ¿cierto? No, quiere decir que nosotros tenemos que rechazar, evitar, pero también en algún momento, si se da una conversación con alguien que nos pregunta, ¿por qué no participas? Tenemos que decir, tenemos que denunciar. Reprender quiere decir denunciar. Y no podemos conformarnos. Y si tenemos oportunidad, tenemos que denunciar lo que no está bien. No solamente no participar, yo no participo. Pero los que quieran ir, si tú quieres ir, está bien. No hay problema. Para apoyar ahí un poco tu ejemplo, cuando en los colegios usualmente se trata de que los chicos participen y que hagan actividades dentro del colegio con tus hijos en ese sentido, conforme lo que hemos sembrado, conforme lo que la palabra de Dios ha sembrado en ellos, al ellos rechazar esa y nosotros también mostrar que no estamos de acuerdo con esas actividades que estamos Denunciando. Correcto. Muy bien, gracias Carlos por el ejemplo. Entonces, vamos a continuar con el otro pasaje. Es Mateo 5, 14 al 16. Si alguien lo tiene, por favor. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz ni se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. Bueno, el sentido aquí de este pasaje es un poco diferente, aunque está relacionado, ¿cierto? Con el llamado de Dios para nosotros. En Efesios, aquí acabamos de ver, es cómo el ser luz me afecta a mí, cómo me afecta el ser luz a mí. Pero aquí, en Mateo, es cómo afecta a los que me rodean. Cómo la luz afecta a los que me rodean. ¿Por qué la connotación aquí es un tanto diferente? Porque lo que quiere expresar aquí Mateo es la diferencia que debemos marcar nosotros los creyentes en medio de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Está dando un mensaje es de para qué fuimos nosotros hechos por Dios. Somos hechura suya. La palabra dice que somos hechura suya para buenas obras.
Entonces, ¿para qué? ¿Para qué somos luz? Para ejercer influencia. La luz tiene que ejercer una influencia en el entorno y en el contexto en el que nosotros nos movemos. Y voy a presentar unas ilustraciones porque el pasaje aquí que acabamos de leer dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está allí, todo el mundo la ve, y cuando es de noche y están las luces prendidas y está en alto, todo el mundo la ve. Y esa es la ilustración que el Señor quiere darnos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, como un faro. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿nos escondemos? Esa es una pregunta para reflexionar. Y Dios nos está dando una responsabilidad de no escondernos. Necesitamos ejercer una influencia en nuestra sociedad. Diana. El verdadero cristiano No se puede esconder. aunque quisiese, no se puede. Sí. Entonces no podemos escondernos. Tenemos que ejercer influencia en nuestro medio, en nuestro contexto. Necesitamos ejercer influencia. La luz necesita irradiar. Y la otra ilustración. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, ese es el propósito de la luz. El almud no se puede esconder allí, no se puede poner. El almud es un recipiente para hacer medidas, tomar medidas. Era un recipiente usado para tomar medidas. No se pone allí la luz y se tapa con el almud, sino que se pone en el centro de la casa para que alumbre a todos. Entonces la pregunta es, ¿ahogamos nuestra luz? ¿Te escondes? ¿Ahogas tu luz? Esa es la reflexión que Dios nos está dando, nos está comunicando el mensaje. Nosotros tenemos que tener una convicción de lo que somos en Cristo y conducirnos de acuerdo a esa convicción. Pero si no tenemos convicción de lo que somos en Cristo y de nuestra identidad, va a ser muy difícil conducirnos. Sara. Lo que voy a contar no quiero que me dé reconocimiento a mí, sino al Señor. Cuidando a Tobias ayer, que al tomar la su pieza había una profesora de actividad que estaba siendo acompañada por su mamá de 80 años. De pronto oí que ella lloraba con mucha angustia. Y me acerqué hasta ella, tenía la duda de hacer, no de hacer, me iba a tomar por chismosa.
Bueno, gracias, Sara. Un ejemplo de cómo ser luz. Y ese es el propósito, ¿no? El propósito de la luz. El propósito de la luz es demostrar a Dios y demostrar quién es Dios, demostrar la realidad espiritual y de revelar el camino. Entonces, en ese sentido, nosotros somos luz porque nuestra vida y obra debe mostrar la realidad tocante a quién es Dios y de manifestar también a Dios con nuestra vida, lo que Él significa, lo que Él quiere. Existe una relación entre nosotros como iglesia y el mundo, pero esa relación está basada en parte en una diferencia, en parte. Esa relación que existe entre la iglesia y el mundo, en parte, está relacionada con la diferencia. Que no quiere decir que nos vamos a aislar totalmente, porque para eso también Dios nos puso. Pero la relación depende también de una distinción, y lo vimos ahí en Efesios. Cuando dice que somos la luz del mundo, es porque realmente la realidad es que para Dios este es un sitio en tinieblas, espiritualmente hablando. Tenemos día, tenemos el sol, tenemos la luna, claro, físicamente, pero espiritualmente vivimos en un mundo caído, en un mundo que no quiere conocer de Dios, un mundo que no le interesa Dios. Pero la oportunidad es para todo el mundo, para conocer a Dios. La oportunidad está abierta, la oportunidad es para todos. Pero en el corazón, nuestra esencia, y así éramos nosotros, y tenemos que reconocerlo. Y estamos aquí porque reconocimos eso. Porque éramos tinieblas, estábamos en la oscuridad. Por eso este mundo necesita de una fuente de luz que lo ilumine, así como esa ciudad en ese monte. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando entonces? Hacemos a ver lo que Dios nos está enseñando. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El mensaje es la responsabilidad que tenemos nosotros. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Pero somos conscientes de esa realidad nosotros, somos conscientes y estamos viviendo conforme a esa realidad. Somos agentes del cambio, somos instrumentos de Dios para que otros puedan ver la luz. Y así me sentí yo cuando me dieron el Evangelio. Yo estaba en tinieblas y alguien de aquí, de esta iglesia, me habló de Jesucristo y me habló de que era posible un cambio y me mostró lo que decía la Escritura. Y fue cuando mis ojos fueron abiertos, Dios obró. Y mis ojos fueron abiertos para ver que había una realidad que yo no conocía. No la conocía. Estaba ciego, estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero hubo alguien de esta iglesia que tomó tiempo, que me compartió y me mostró realmente la luz de Cristo, la realidad de la palabra. Todos necesitamos y también tenemos la responsabilidad de poder mostrar a otros que hay algo diferente.
y que estamos en un mundo de tinieblas, aunque aparentemente no se vea así. Dios nos instruye a nosotros a hacer luz y no es una opción, no es una opción. Tenemos que revelar la verdad de Jesucristo. Esa es la función de la lámpara, dar luz, dar dirección, advertir de que hay un peligro espiritual, y es Martín mencionaba, recordó de pronto la ilustración, hizo la alusión a un faro. Eso es lo que hace un faro, mostrar la luz donde está ya, donde se ve la tierra, la orilla, el faro. Entonces estamos en un mundo que necesita ver la luz de Jesucristo, y nosotros tenemos que irradiar con los valores del reino, penetrar al mundo con los principios de la Escritura. Entonces el problema, la problemática realmente no es la oscuridad. Si ven lo que Dios, el mensaje que Dios nos está dando, es que el problema no es la oscuridad. ¿Cuál es el verdadero problema? Que la luz no está alumbrando. Esa es la problemática. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir en este mensaje, en su palabra. Es que la luz es la responsable. En parte somos responsables. En uno decía, dejemos de ser agentes secretos de Jesucristo. Así es. Si se me permite una pequeña intervención. Esa palabra fue escrita unos pocos años después de la muerte del Señor Jesucristo, donde se nombran una serie de cosas. Hoy estamos en una sociedad siglo XXI, han pasado muchos siglos, y todas esas cosas han permanecido. Pero en aquel tiempo, cuando llegaban los discípulos a las diferentes aldeas, decían de ellos: he aquí lo que trastornan el mundo. Hoy las cosas son diferentes. Muchos de esos pecados están siendo elevados a derechos. Y nosotros como cristianos debemos enfrentar esas cosas. Pero como son derechos, entonces sentimos que debemos callar y tolerar. La fornicación existe, el adulterio existe, la prostitución existe, pero hoy son elevados a derechos, y por los diferentes estados son llamados estas personas como trabajadoras sexuales, que merecen salario y que merecen una serie de derechos. Nosotros los cristianos, y soy yo humildemente, en mi opinión, estamos disimulando esas cosas cuando deberíamos estar pronunciándonos en contra de todo eso, sacando escritos, sacando documentos, sacando prospectos, es decir, una serie de cosas que están a nuestro alcance para poder influir masivamente en nuestra sociedad. Hoy los famosos LGBTQ+, le ponen un más porque van a agregarle más cosas, entre esas que los pederastas ya están reclamando derechos de tener relaciones con niños. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si somos la luz
para que precisamente salga al mundo. Y en el mundo tenemos muchos medios por los cuales estar contrarrestando esa situación. Decía ahorita, cristianos agentes secretos. Ya no dicen que nosotros es aquí lo que trastornan el mundo, sino que nos lanzan epítetos como los aleluyas, los no sé qué, los no sé cuántos. Sí, entonces ya estamos perdiendo lo que los apóstoles enseñaron en sus principios hasta el punto que frenaron sus vidas. Ahora nosotros somos temerosos de denunciar ciertas cosas porque nos obligan entonces, si denunciamos que en un local, en cualquier almacén, vemos a dos hombres besándose y los denunciamos, entonces nos obligan a que somos nosotros los que tenemos que ir a pedirle perdón y disculpas a estas personas. O sea, el mundo se invirtió. Pero aún con ese mundo invertido, nosotros tenemos que ser luz y denunciar. Así nos cueste la vida misma. Ese es el deber del creyente. Perdón que me entendí. Bueno, gracias, Pablo. Entonces, en este sentido, como todo tiene un propósito, y es lo que Dios ha establecido en cuanto a nuestra identidad, ahí en Mateo habla acerca del propósito. Vamos a mirar. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Habla de propósito. Entonces, el mundo está en tinieblas respecto a la realidad espiritual, pero no sabe, no conoce su realidad de que está en tinieblas hasta cuando puede ver la luz. La luz se manifiesta al mundo es cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios. El mundo se alumbra por medio de la manera como nosotros mostramos a Jesucristo. Entonces, el resultado de eso, vean lo importante del propósito, es que los que no conocen puedan glorificar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Habla de unas obras. Fuimos hechos, somos hechura de Dios para buenas obras. Entonces, lo que Dios quiere para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen, no solamente para que vean, no se queda para que los vean, sino para que puedan ver la realidad de que existe un Dios. Esas actuaciones y la manera como nosotros conducimos y damos testimonio, eso es la diferencia de lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Y hay unos ejemplos, podemos mostrarlo. Pasemos al otro. ¿Cómo podemos nosotros alumbrar? Bueno, ya hemos dado algunos ejemplos, pero el amor al prójimo, una vida de santidad, un servicio desinteresado a los demás, el testimonio de Jesucristo son buenas obras para que el mundo vea y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Pero la confianza también que podamos mostrar en Dios, la manera como nos relacionamos, así nosotros podemos hacer y dar a conocer a Dios por nuestro testimonio,
Pues eso es lo que está hablando. ¿Cómo podemos alumbrar? Pero ¿cómo puede la gente glorificar al Padre cuando ven nuestras buenas obras? Cuando la gente que está en tinieblas es alumbrada por nuestra luz y ven la luz del Señor, entonces pueden decir, verdaderamente sí hay un Dios real y que existe, porque lo estoy viendo en la vida de estas personas. O pueden decir también, qué interesante, yo también quiero tener ese mismo Dios. Y eso fue lo que yo pensé cuando me compartieron de Cristo y vi cómo los hermanos que conocí, vi cómo se relacionaban entre ellos. Y yo dije, no, definitivamente, que aquí está Dios obrando. Entonces yo quería también tener y compartir esa misma relación con Dios que ellos tenían. Las personas van a querer tener una relación personal con Dios. Van a pensar que vale la pena obedecer a Dios, que vale la pena agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, para que vean, para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Pero también tenemos que pensar por qué razones en algún momento no somos luz. ¿Por qué razón no somos luz? ¿Qué está pasando? A veces nos cortan la luz, aire nos cortó la luz. Cuando hay una pobre relación con Dios, la práctica del pecado no nos deja, el desinterés por las personas, no compartir el Evangelio, complacernos con el mundo. Tenemos la luz apagada, nos cortaron la luz. Pero hay maneras prácticas también para hacer luz. Podemos ser luz en muchos aspectos de nuestra vida, en cosas pequeñas, en cosas grandes también. Tengo 3 ejemplos de entornos donde podemos ser luz. No quiere decir que son los únicos ejemplos. Yo sé que ustedes pueden tener muchos ejemplos y han mencionado ejemplos. Pero en el entorno laboral, en el entorno familiar y social, nosotros podemos ser luz. Nosotros vemos mucha necesidad en todos los contextos donde nosotros nos movemos. Y cada oportunidad, cada necesidad que nosotros podamos ver es una oportunidad para poder mostrar nuestra luz. Entonces, hubo un ejemplo que se mencionó, ¿puedo orar? Esa sola pregunta es una manera de mostrar la luz. Permite que pueda orar por ti. Y nosotros en donde sea que nos movamos, van a haber personas con necesidades. Donde sea que nos movamos. Esa es la característica, que las personas tienen necesidades y nosotros podemos aprovechar y decir, ¿me permites orar por ti? Hay algunas personas que no les gusta, es respetable, pero a muchos sí les agrada. Así no sean cristianos, así no vayan a ninguna iglesia, pero les agrada que oren por ellos. Entonces, hay algunas maneras que nosotros podemos pensar de cómo no ser luz. ¿Cómo no ser luz? Tengo unos ejemplos acá, no los tengo allí, pero quiero mencionarlos. Por ejemplo, en el trabajo, si nosotros hablamos de Dios, pero
no mostramos en nuestro trabajo realmente que lo que hablamos concuerda con lo que hacemos, entonces eso es no ser luz. Cuando no cumplimos nuestro horario de trabajo, eso es no ser luz. Hay maneras de no ser luz también en la familia. Cuando un padre de familia quiere que sus hijos conozcan de Cristo, pero maltratan a su familia o se conducen con malos ejemplos en la casa, ahí eso no es ser luz. Y en el entorno social, cuando participamos de lo que demás hacen como chistes de doble sentido, malas palabras, participando de chismes, participando de murmuración, ahí no estamos siendo luz. Peleando con los vecinos. Pelea con los vecinos. ¿Qué sucede cuando nosotros no somos luz? Entonces se genera el efecto contrario, y sobre todo cuando las personas saben que somos creyentes, podemos estar haciendo un daño a las personas. Porque si siendo luz en nombre de Dios es glorificado, entonces cuando no somos luz, el nombre de Dios puede ser blasfemado. Y sucede cuando por nuestro testimonio la gente puede rechazar a Dios. Con nuestro testimonio la gente o glorifica a Dios o rechaza a Dios. Entonces, para nosotros, como respuesta, pensemos un poco en la situación de cada uno de nosotros. ¿Qué está viendo el mundo de nosotros? La anterior. ¿Qué está viendo el mundo de nosotros? ¿Malas obras o buenas obras? ¿Qué está viendo el mundo de nosotros? ¿Cómo estamos siendo luz en el contexto donde nos movemos? Tenemos que pensar si el nombre de Dios está siendo glorificado o está siendo blasfemado a causa de nuestras obras. Pongámonos a pensar qué dirían nuestros compañeros de trabajo de nosotros si les preguntamos. ¿Qué dirían? Si yo hago la pregunta a alguien, yo no pediría que me dijera que la persona es perfecta. No es eso. Pero sí hay un concepto que debe ser promedio, ¿verdad? Un concepto promedio. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué diría nuestra familia acerca de nosotros? Entonces tenemos que pensar en formas en las cuales nosotros podemos servir, formas en las cuales podemos ofrecer una oración, como lo mencionábamos. Ahora sí, en la familia, o sea, un hombre que trata a su esposa como a vaso frágil, que guía a sus hijos, que no abusa de su autoridad. En el trabajo, cuando cumplimos el horario, las responsabilidades, la manera como nos relacionamos con los compañeros de trabajo. Y en lo social y práctico, cumpliendo, el vocabulario que nosotros usamos, es importante. ¿Qué vocabulario usamos en lo social? Estamos diciendo las mismas palabras. Estamos pagando nuestras deudas a tiempo. Oramos, buscamos maneras, oportunidades de orar por otros. En cuáles de estas cosas nosotros nos identificamos como hijos de luz. Eso es lo que tenemos que llevarnos como mensaje hoy.
sois hijos de luz. Nuestro ADN es la luz. Ese es nuestro ADN espiritual. ¿En cuáles de estas cosas que hemos hablado nos identificamos? ¿Qué nos habló el Señor en el día de hoy a cada uno de nosotros personalmente, desde nuestro corazón? Yo sé que cada uno puede pensar en algo, yo también, todos tenemos necesidad de pensar y de crecer en este sentido. La conclusión, hermanos, es que tenemos un gran desafío. Así que pensemos bien en la responsabilidad que tenemos y tomemos decisión para mostrar la luz del Señor a través de nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda a ver quién eres tú y lo que quieres de nosotros para relacionarnos contigo de manera correcta. Ayúdanos, Señor, para que la palabra no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Ayúdanos a todos. Te pedimos que por tu Espíritu que mora en nuestras vidas nos ayudes a ver a cada uno de nosotros, inclusive a mí, Señor. Ayúdanos a ver en qué estamos fallando, en ser hijos de luz. Ayúdanos a poder ver en qué aspectos necesitamos hacer cambios, hacer ajustes en nuestra vida, para que los que están a nuestro alrededor glorifiquen a nuestro Padre, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra responsabilidad, Señor. Ayúdanos a poder verlo y a tomar pasos en el poder de tu Espíritu, no en nuestras fuerzas humanas. Ayúdanos, Señor. Solamente dependemos de ti. Te pedimos que tu gracia y tu poder, Señor, prevalezcan por encima de nuestras debilidades, deficiencias, fragilidades, Señor, porque cuando somos débiles es cuando podemos ser fuertes, cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando podemos ser fuertes para agradarte a ti y para poder cumplir la voluntad tuya, para poder cumplir el propósito por el cual somos hechura tuya, Señor, para que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor.